Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, que es el abogado Julio Espinosa, quiero hacer saber que la Fiscalía Argentina esta misma tarde ha solicitado una pena efectiva de cárcel para la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido 2 veces presidenta de ese país y que ha sido investigada sobre su acción en el Estado durante 12 años, parcialmente con su marido difunto, Néstor Kirchner. Lo que el fiscal solicita para la vicepresidenta Cristina Kirchner es una prisión efectiva de 12 años por delitos vinculados al aprovechamiento de fondos públicos y a la distorsión de costos de obras de construcción. 12 años de cárcel efectiva, más una inhabilitación permanente para toda la vida para ejercer cargos públicos, de la misma manera que una incautación por fondos, ella y los otros imputados, de $1.000 millones. El fiscal Luciani ha sostenido que es el caso de corrupción más grave de la historia argentina. Y eso es lo que ha solicitado hoy. Naturalmente hay reacciones múltiples en ese país, pero haríamos bien en meditar los alcances de esa decisión acá. Doctor Espinosa, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y poner su experiencia como penalista al servicio de nuestra comprensión de esta multiplicidad de casos de los que cada día tenemos una información nueva. Sí, sin duda. Digamos, los problemas que ocurren en Argentina, incluyendo Brasil, incluyendo Ecuador, vinculados a temas de lavado de activos en los últimos años, en el curso o a propósito de campañas electorales, de hecho han sido un común denominador y Argentina no deja de ser una excepción, Anselmo. No, no es una excepción, pero ya se ve que las autoridades del Ejecutivo tienen mucho menos protección, mucho menos inmunidades que en el Perú. Aquí estamos pataleando para ver si se puede investigar, pero ahí ya se ha pedido directamente la cárcel. Que en la práctica, más allá que la propia norma constitucional o las propias constituciones ya van cediendo a la necesidad de flexibilizar o reducir los privilegios que tienen las altas autoridades en pro de esta corriente de ir cada vez más atentos a lo que los tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción fundamentalmente establecen, ¿no? La necesidad de en realidad, hasta hace unas décadas se presumía que no era posible que un jefe de Estado robe mientras ejercía esa función, y en consecuencia todo el mundo estaba contento con la inmunidad que la Constitución concedía, salvo los casos 4 específicos definidos en el artículo 117, pero ahora se ha generado rápidamente un consenso en sentido contrario, porque salvo alguna excepción, todos están de acuerdo en que el tema por lo menos debe ser investigado. Es que con seguridad ni el legislador que reguló las normas procesales que hoy se aplica, que es del año 2004, ni el constitucionalista del año 93 se prefijaron o proyectaron, se imaginaron que esto iba a suceder, ¿no? Y por eso es que estamos, lo inédito de lo que está ocurriendo en estos últimos meses en nuestro país, viene en punto a hechos que se imputan como delictivos, que están siendo imputados, investigados en pleno ejercicio del poder, ¿no? Esa es la gran diferencia con las otras investigaciones que hemos tenido a expresidentes. Por lo menos todos los expresidentes de los últimos 20 años han sido investigados, pero después de vencer su mandato. Acá este contexto le imprime una nota muy distinta y evidentemente le da a la Fiscalía mayores herramientas para poder sustentar y construir un caso como este, donde el marco de imputación es el delito de organización criminal. Ahora, se ha subrayado mucho y hay más precisiones a través de la viceministra de Vivienda, la señora Ñaños, que ha habido una reunión crucial para la atribución fraguada de obras públicas en agosto del año pasado, es decir, a 3 semanas de la entrada en funciones. Esto, si uno lo vincula con el audio en el que conversan el ministro Silva con el señor Pacheco antes del 28 de julio, hace pensar que hay quienes han estado pensando en cómo apropiarse de dineros públicos en perjuicio de los más pobres del Perú desde antes de estar en el poder. Sí. Si uno hace una línea de tiempo, puede notar efectivamente que hay hechos
datos, hay evidencia puntual que se ha ido conociendo en los últimos días o semanas acerca de sucesos como los que tú comentas, es decir, de reuniones, de actos, de disposiciones, de decisiones desde el gobierno central para realizar este tipo de procesos, este tipo de acciones vinculado a, digamos, tomar decisiones para la autorización de presupuestos para obras regionales con determinados procedimientos y que han ocurrido prácticamente desde el inicio del gobierno. Ese hecho creo que es la fortaleza que tiene la Fiscalía para ir construyendo, insisto, un caso en el que hilados, unidos, todas las investigaciones, las 6 que tiene el expresidente, le dan un contexto que le permite ahora sostener una imputación, creo, bastante, digamos, avanzada, pero sin duda la discusión que se viene en los próximos días o quizás horas viene ya más bien en torno a lo que va a ser el pedido de prisión preventiva, ¿no? Ese va a ser... ¿Para quién? ¿Prisión preventiva para quién? Para la sobrina o la hija, cuñada del presidente y el exalcalde de la municipalidad de Anguía, ¿no? Entonces, ese pedido va a ser, yo diría que crucial, ¿no? Crucial. ¿Por qué? ¿Qué cosa cambia que la señorita Jennifer Paredes se halle bajo régimen de prisión preliminar, como está ahora? ¿Qué cosa cambia que el régimen sea desde mañana eventualmente prisión preventiva? A ver, yo quiero ser claro en esto. Nosotros, los abogados que hemos defendido casos tan o más complejos quizás como estos... Recuerdo que usted defendió al expresidente Ollanta Humala, siempre ¿no? hemos tenido y tenemos una línea de franca crítica hacia la prisión preventiva. Y entonces, en el caso presente, yo creo que hay que marcar 2 momentos. Es como un partido, para decirlo coloquialmente, de fútbol que tiene 2 momentos, ¿no? El primer tiempo, jugado hasta la semana pasada, en el que se dispusieron las detenciones preliminares, es un momento, digamos que, sinceramente, desde mi apreciación muy puntual, jurídica, que es la que yo puedo hacer, es un conjunto de decisiones, fundamentalmente del Poder Judicial, que no pueden ser sino criticadas, cuestionadas por el modo como se han dictado. Y la prisión preliminar. La detención preliminar. 10 días. ¿Usted la rechaza? Yo pienso que Conceptualmente, primero he leído la resolución, sí. Y cualquier abogado que haya leído la resolución concluye que era una decisión que era desproporcionada y la fundamentación que dictó el juez era realmente... ¿Por qué? ¿Por qué es desproporcionada? ¿Por qué la fundamentación es deficiente? ¿no? ¿Por qué? Porque la detención preliminar debe basarse en la necesidad fundamentalmente de que haya un riesgo evidente de obstrucción y un riesgo evidente de fuga que el juez lo pueda explicar razonadamente, proporcionalmente, en cada caso concreto. La resolución nada de eso explica. Es una resolución que se ha hecho prácticamente en una suerte de argumentación de un formato que no permite conocer las razones más profundas de cada caso en particular. Sin embargo, repito, esa es la primera parte. Bueno, usted reconocerá que en el caso de Jennifer Paredes, las sospechas que hay de que se ha burlado de la justicia al esconderse o ser extraída del palacio presidencial cuando los fiscales estaban buscándola, no inspira mucha confianza sobre su disposición a colaborar con la justicia. Por eso es que explico, hay 2 momentos, ¿no? Sí. Pero luego de que se dicta la detención preliminar, con las críticas que podemos discutir y plantear, luego de que se dicta la orden de detención preliminar, hay un conjunto de hechos de respuesta, básicamente de la señorita Paredes y de quienes están en su entorno, digamos, el presidente y su entorno. Permíteme, porque hablamos de eso, oír un instante palabras que acaba de pronunciar el presidente Castillo en Trujillo, justamente a propósito de la situación judicial de algunos de sus parientes. Vamos con una grabación, por favor. Nos han pedido también el tema de la seguridad ciudadana. Que aplique la ley así como está, Salvador. Y por eso, queridos compañeros, no podemos darle más tregua a los delincuentes. Acabamos con este flagelo, con este problema de estos delincuentes pequeños, pero también a los grandes delincuentes, grandes que tiene el país. A esas mafias grandes que tiene el país. Y cuando tocamos los intereses de arriba, de los grandes, de los que no reconocen, no tienen otra cosa más
someterse y meterse hasta con la propia familia, hasta con nuestro propio entorno. Y cuando estamos nosotros trabajando por el país, empiezan construyendo su monstruo, construyendo su propio delincuente para sancionar y sacarnos a nosotros. Y por ahí hay algunos allegados que en vez de preguntar qué cosa hemos venido a hacer acá en el país, preguntan, oiga, ¿y qué es de los depósitos de su hija? O sea, uno que apenas trabaja, apenas hace eso, ¿para qué? Para que yo diga, ¿sabe qué? Oye, que está en investigación. Pero vamos a demostrar lo contrario. Vamos a demostrar que acá mi familia y yo no hemos venido a robarle al Perú un centavo. Bueno, ha escuchado la misma estrategia que ya nos es familiar. Esto es una maniobra de los grandes, de los poderosos, que han osado meterse con su familia. No hay ningún argumento concreto sobre los reproches que hay. Justamente usted está entrando en el detalle. Y echarle la culpa a los grandes corruptos que tendrán que ver con decisiones que ha tomado la Fiscalía y que tomará en su momento la justicia. Pero es una demagogia que parece funcionar a un cierto nivel, ¿no? Usualmente, digamos, el discurso del presidente y su entorno ha sido no responder a los cargos, ¿no? Sino dar argumentos o políticos o argumentos inclusive jurídicos, pero de forma, no entrar al fondo. Sin embargo, decía que producida la detención preliminar, se marca un momento posterior, una segunda parte de este partido que ocurre o que inicia en el momento en que la fiscal pide la prisión preventiva. Porque sucedieron, después de que se dicta la detención preliminar, sucedieron un conjunto de hechos que realmente ponen ya en serios aprietos, por decirlo en términos simples, o le dan fundamento a la Fiscalía para justificar una medida grave como esta. El hecho de la desaparición de las cámaras del momento exacto donde se va a detener, grotesco, a detener a esta señorita, que luego merece por parte de un funcionario del Palacio de Gobierno una rectificación tratando de explicar que no sucedió, es la mejor evidencia de que al interior del Palacio de Gobierno se dieron cuenta que, por decirlo en términos simples, cometieron un craso error. O sea, cometieron un craso error y le dieron el fundamento que la Fiscalía necesitaba en términos de evidencia para sustentar que hay peligro procesal. Entonces, el juez va a tener que valorar con mucha objetividad lo central para una prisión preventiva, que es la existencia o no de peligro procesal, sea de fuga o sea de entorpecimiento. Y creo yo, si usted seguramente me lo va a preguntar, o cualquier ciudadano se pregunta cuál es el pronóstico que se le ve a esto, Sí. yo pienso, como hemos estado hablando y discutiendo y conversando con varios colegas, que existen probabilidades. Un juez analizará y tiene que analizar lo central, que es el peligro procesal, y en este contexto, particularmente el peligro de obstrucción que se viene realizando a partir del ejercicio precisamente del poder. El presidente no menciona, parece no asumir, que hay un miembro de su familia que es prófugo de la justicia, no hay que olvidarlo. Uno de los hermanos, ¿no? Vázquez Castillo, me parece, Fray Vázquez, es un prófugo de la justicia, que su secretario general de la presidencia, escogido por él, ha sido prófugo de la justicia hasta que quiso colaborar con la justicia con los resultados que vemos, información sobre él. Y sigue siendo prófugo un ministro importantísimo del señor Silva, que parece que nos quiere complacer entregándose a principios del próximo mes cuando las circunstancias le sean favorables. O sea, hay un contexto que es nefasto para tener credibilidad. Ese contexto es precisamente el que la Fiscalía en su requerimiento lo ha explicado detalladamente. Cómo se ha ido produciendo el Están los comportamiento. argumentos que usted dice que no hay cuando se pide entonces prisión preliminar. Claro. Una cosa es la detención preliminar, que es una medida muy urgente, muy rápida, por eso digo, es el primer escenario, la primera parte de este partido, pero lo que ocurrió después es realmente ya tangible, ya digamos, hace que este juego, la balanza se empiece a inclinar a mi criterio en la línea de lo que postula la Fiscalía, esencialmente, insisto, en lo que debe evaluar un juez, que es el peligro procesal y particularmente el peligro de obstrucción. Usted dice que los argumentos comienzan a hacer creer a usted y a sus
mundo profesional, a sus colegas penalistas, de que los argumentos están reforzándose a favor de una justicia que imponga sanciones y cárcel a varios de los implicados. Dejemos de lado de momento la situación particular del presidente, que tiene algunas inmunidades, ¿no? Pero es así como usted lo ve. Sí, hablamos particularmente de la prisión preventiva y específicamente, insisto, en lo que corresponde a cómo se ha ido conduciendo la investigación en estas últimas semanas o meses y cómo se denota algo que es, repito, fundamental para una prisión preventiva. Lo que decía el juez mañana no es condenar o absolver. Hay que guardar a esta persona porque puede obstruir la justicia. Pero hay indicios... un riesgo que proteger para el desarrollo del proceso. La intensidad de ese riesgo, la gravedad de ese riesgo es lo que determinará si las personas van o no a prisión. Por eso se llama preventivo. Bueno, pues hemos tenido muchos antecedentes, estamos más bien curados. Sí, por supuesto. El señor Toledo, por supuesto, pero el juez Inostroza, nada menos que un juez influyente. Por eso que la decisión que va a adoptar mañana el juez, o mañana o pasado, porque entiendo que la audiencia se va a realizar en 2 momentos, tiene que ser una decisión muy objetiva. De hecho, va a tener en cuenta el contexto, es inevitable tener en cuenta el contexto que se ha producido en los demás integrantes de esta. Dígame una cosa, 3 años de prisión preventiva. Se ha solicitado ya prisión también para la esposa del presidente. Impedimento de salida del país. Impedimento de salida al país. Primera medida coercitiva que se le impone a la esposa durante 3 años. Y entiendo que a los hermanos también. Los hermanos también. Bueno, entonces realmente hay una panoplia amplia. Ahora, ¿cuál es el plazo previsible? Porque se entiende 3 años es para que se acumule información y pueda haber un juicio rápido. Pero resulta que se cumplen los 3 años y no hay el juicio. No pasamos a las audiencias, como hemos visto en el caso Lavajato. Usted ha sido abogado en ese contexto de Ollanta Humala y usted ha presentado una casación en beneficio de Ollanta Humala y su cónyuge hace 2 años, que recién debe ser vista este año. Esa casación reposa en sostener que no ha habido lavado de activos, que no existía la figura o que no se ha incurrido en ella, lo cual podría significar que se caigan los procesos contra Ollanta, contra Keiko Fujimori también y otros. Pero en buena parte eso dependerá de la composición de la sala y hay un debate en torno al juez San Martín, porque ha venido inhibiéndose hasta ahora y esta vez habría anunciado, y usted no lo conformará, que no se va a inhibir, sino que va a tomar posición. Explíqueme, por favor, cuál es la relevancia de la actitud que adopte el juez San Martín. Bueno, a ver, la importancia de este recurso de casación estriba en que se va a decidir en la máxima instancia, que es la Corte Suprema, si los aportes a campaña, en el caso del Partido Nacionalista, constituyen o no delito de lavado de activos. Yo, cuando ejercía la defensa, he sostenido, firmé el recurso, explicando todas las razones jurídicas por las cuales ese hecho puede ser reprochable desde el punto de vista administrativo, inclusive quizás tributario, pero no penal. Y eso es lo que va a definirse. La intervención del juez San Martín se evidenció o se manifestó en una primera parte de este proceso cuestionada por, entiendo, la mención a su nombre en aquel entonces en algunos pasajes del caso. De la agenda de Nadine Así Heredia, es. ¿no? Pero estuvo vinculado específicamente a su intervención para resolver la prisión preventiva que para sustentar o para decidir tenía como parte de las evidencias específicamente la agenda. Ahora no se discuten pruebas, no es objeto de discusión si la agenda es prueba prohibida o no lo es, no se discute la participación o las anotaciones que habría hecho en ese entonces la primera dama. Ese no es un tema de discusión. La discusión es absolutamente técnica, absolutamente jurídica, saber si esa imputación se adecua o no al tipo de lavado de activos. Y desde ese punto de vista, mi opinión, pese a que yo ya no intervengo en la defensa, considero que no hay impedimento, que la participación del juez San Martín no está viciada o cuestionada. Máxime porque se le atribuye pensar como usted, que no hay lavado de activos. O sea, usted tiene mucho interés de que el juez San Martín forme parte de esa sala. Seamos sinceros. Yo lo que postulo es que ese caso lo he firmado y soy consecuente con lo que suscribí hace un par de años aproximadamente,
También es cierto que lo que se decida en esta sentencia es una sentencia que va a tener crucial, efecto que va a marcar un precedente para todas las otras. Para todos los del otros caso. partidos Sí. que están imputados exactamente por lo Que mismo. son varios. Muchísimas gracias, abogado Julio Espinosa. Recuerdo que usted ha dicho que ha sido abogado de Ollantumala y nos ha dado algunos alcances sobre las investigaciones a la familia del presidente Pedro Castillo, como también del caso Lava Jato. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta